vamos a empezar ya con la sesión de hoy. Bienvenidas a todas a la última sesión ya del seminario Identidades en Proceso. Muchas gracias por venir. La sesión de hoy va a ser online, como sabréis, pero al final vamos a tener la primera de nuestros ponentes de manera presencial, ya que estaba aquí en Madrid y así era pues mejor para todas. Y después las otras dos ponencias serán online. Y ya pues sin más dilación voy a dar paso a la primera ponente. La primera ponente es Andrea Marín Gil, que es doctoranda de Filosofía dentro del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación se centran en la literatura y filosofía japonesas después de la Segunda Guerra Mundial, abarcando autores como Mishima Yukio, Dazai Osamu, Oe Kenzaburo, entre otros. Del mismo modo, muestra interés por los aspectos religiosos y seculares que rodean a la época. Ha realizado el máster en Ciencias de las Religiones UCM y es graduada en Filosofía por la misma universidad. Ha participado como ponente en diferentes jornadas y publicado un capítulo en el libro The Contemporary Writer and Their Suicide bajo el título Through the Mask, Behind Osamu Dazai's Smile. Además, en febrero de 2024, coorganizó las primeras jornadas de estudios japoneses de la Facultad de Filosofía de la UCM, en la cual también participó como ponente. Y bueno, sin más, ya le doy la palabra a ella para que nos cuente su ponencia. Muchas gracias, Andrea. Pues muchas gracias a todas vosotras, a las que estáis aquí y a las que estáis en casa. Y nada, como precisamente hoy es el último día del seminario, vamos a hacer las cosas un poquito amenas. Y como estamos así en petit comité, pues oye, yo creo que a lo mejor podemos hacer esto un poquito más distendido y dentro de lo posible, porque al final el tema de la identidad de posguerra en Japón es cuanto menos compleja. Entonces, voy a hacer una breve contextualización del ambiente ideológico y nacionalista que empieza a moverse desde la restauración Meiji. Por cierto, he puesto aquí en la pizarra ciertos conceptos, ¿vale? Porque entiendo que hay gente que no debe estar familiarizada con terminología y conceptos japoneses. Bueno, entonces, después de esta contextualización, que sería un poco el marco general desde la restauración Meiji hasta el fin de la guerra. Luego daré unas pinceladas, ¿vale? Daré paso a unos escritores que los tengo aquí señalados con una estrellita para hacer un poco de contraste entre las diferentes percepciones de la identidad. Disculpadme porque voy a pasar por alto o de puntillas sobre muchas cosas y es posible que se pueda caer una simplificación del reduccionismo, pero es que no, o sea, el tema es tan amplio y tan complejo que da para lo que da, ¿vale? Además esto está en constante ampliación porque es una temática y son autores que forman parte de mi investigación, de mi tesis doctoral, entonces bueno, no sabe cómo empieza pero no cómo acaba. Bien, habiendo hecho estas advertencias y pidiendo disculpas, voy con el tema. En la restauración Meiji nos encontramos con varios elementos y conceptos que son fundamentales. Por un lado, Japón se ve obligado por parte de Estados Unidos a abrir sus fronteras y con la aparición de Occidente, tras varios siglos de aislamiento, toca una modernización en tiempo récord. Una modernización del propio Estado japonés. Pero quizá para no verse invadidos por lo foráneo o teniendo como frontera o lo desconocido de Occidente, empiezan a movilizarse doctrinas, ideologías que fomentan el patriotismo japonés. Así el Kokutai o el Cuerpo Nacional u Organismo Nacional elabora diferentes sistemas o doctrinas y prácticas que junto con el sintoísmo de Estado centra la figura del emperador como una figura especial, un kami, un hijo del cielo, otorgándole un halo de divinidad que por extensión se alargaría a todo el pueblo japonés, lo que otorga al emperador un símbolo de unidad japonesa. Tenemos por tanto un sistema
que motiva el culto tanto patriótico como moral, con una divinización del emperador, y además hay que añadirle el concepto un poco vago y ambiguo del Nihon Jinron, ojo con la palabra, o discurso de la singularidad japonesa. Esto es los diferentes textos, literatura, mitos, recursos que intelectuales y escritores recogieron para definir y reafirmar las peculiaridades y singularidades de la sociedad japonesa. Y es que Japón siempre ha sido un pueblo en el que las preguntas por la identidad del Japón mismo y de los japoneses estaban muy presentes. Bien, todo este ambiente nacionalista se va cultivando a lo largo de los siguientes periodos, desde el 1868 hasta 1945, pasando por diferentes apuestas, intervenciones nacionalistas y ocupaciones, como sucedió en China o en Corea. Sin embargo, llega la derrota en agosto de 1945 y en enero de 1946 el comunicado que el emperador hace a los japoneses es que no hay que dejarse llevar por los relatos mitológicos y que no es una divinidad. Dice entonces, los lazos entre nosotros y nuestro pueblo se han basado siempre en la confianza mutua y el afecto. No dependen de meras leyendas y mitos. No se predican sobre la falsa concepción de que el Tenno, el emperador, es divino y de que el pueblo japonés es superior a otras razas y está destinado a gobernar el mundo. Entonces, durante casi 80 años, el Estado, el gobierno, los políticos y el emperador han avivado una identidad nacionalista que, mediante un comunicado por radio, se desvanece de un plumazo. Llega la ocupación norteamericana y con ello la sugerida o motivada democratización de Japón y el desmantelamiento militarista. Llegan diferentes movimientos políticos, sociales, culturales y por supuesto literarios que se cuestionarán la identidad de Japón, de los japoneses como conjunto colectivo y de ellos mismos como individuos. Hablaré en primer lugar de Ango Sakaguchi, escritor que pertenecía a la corriente de la Uraija o la Escuela de los Decadentes, junto con Osamu Dazai y Shunsuke Oda. Yumiko Ida, en su Rethinking Identity in Modern Japan, nos habla de cómo el crítico literario Takeo Kuno cuenta que en los tiempos de la inmediata posguerra y en lo sucesivo muchos jóvenes encontraron en ellos palabras verdaderas que no lograban encontrar en otros escritores. Y es que ellos escribían en silencio, es decir, escribían de un modo reflexivo, personal, sin sumarse al barco de las disputas políticas al que otros tantos intelectuales se subieran. No es malo ni bueno, simplemente son diferentes corrientes literarias en las que ellos pues, se preferían, entre comillas, mantenerse al margen, aunque sí que es cierto que todos coquetearon un poquito con el Partido Comunista. Pero era más una cuestión de lo que tocaba en el momento que por reafirmación ideológica. Pues esa es la percepción que yo tengo. Y es que ellos escribían en silencio, es decir, escribían pues, en un modo reflexivo y personal, y escribían en su, si acaso, libertad silenciosa, si puede decirse así, donde, como dice Ida, no tenían que justificarse. En el libro de Sakaguchi sobre la decadencia, que lo he traído aquí, pues si queréis echar un ojo, editado en este caso por la editorial Satori aquí en España, encontramos 3 ensayos, en el que el primero se llama Mi visión de la cultura japonesa y la segunda, la segunda y tercera, mejor dicho, son el primer y segundo ensayo sobre la decadencia. Entonces voy a comentar y me voy a valer mucho del epílogo que hace la propia traductora Lucía Ornedo, porque es muy esclarecedor ante las ambigüedades del texto. Así que, pues, como todo mi reconocimiento a Lucía, pues me ayuda un montón, sin ella saberlo. Dicho lo cual, no sé si seré capaz de explicar al autor de una manera apropiada, pero vamos, pues voy a intentar. El primero, como decía, es Mi visión de la cultura japonesa, que data de 1942, donde Sakaguchi, con cierta sorna, titula el ensayo con el mismo nombre que el libro que en su día escribió el arquitecto Bruno Todt.
Un inciso, y es que este título es con el que llega a Japón. El libro en realidad se llama Japón visto con ojos europeos. Cuidado, ¿vale? Cuidado con ciertos el etnocentrismo, eurocentrismo y demás. De hecho, bueno, ya veréis que Sakaguchi le da un poquito. Bueno, este acicate hacia el libro de Todd viene a defender que frente al descubrimiento de la belleza tradicional japonesa, si bien muchos japoneses pueden ignorarla, el abismo que hay reside en el hecho mismo de que los individuos japoneses, esto es, que de hecho son japoneses, que no necesitan reflexionar sobre su espíritu japonés si es que acaso se pudiera explicar. Porque para Sakaguchi lo necesario es que precisamente la sociedad japonesa goce de buena salud y en tanto que eso precisamente también gozará Japón. O sea que frente al descubrimiento maravilloso que hizo Todd de la tradición y la belleza tradicional japonesa, pues bueno, vale, pero que los japoneses no somos japoneses. O sea, Sakaguchi apuesta por la necesidad frente a la tradición y que solo por el hecho de la temporalidad lo que ocurriera en el antiguo Japón no tiene por qué considerarse especialmente o esencialmente japonés. Sakaguchi rechaza la carga de las costumbres y tradiciones como si fueran innatas y así apuesta por la renovación por encima de la belleza de lo tradicional si fuera necesario, porque lo que impera, lo verdaderamente importante, es lo necesario para la vida, la comodidad de esta. Y es que ante la majestuosidad, por el hecho de serla, no es suficiente para mantenerla, porque de hecho lo que realmente es importante de esta majestuosidad tradicional no es sino la esencia misma, que está o reside, digamos, en el propio ser humano, que es el que elabora esas majestuosidades tradicionales. Esa esencia honesta que nace del ser humano porque es precisamente el hombre quien las crea. Hay una excesiva focalización en que la tradición y los aspectos culturales y la belleza del antaño crean una identidad inamovible, y para Sakaguchi lo importante es la sociedad misma que ha levantado sus cimientos y que mientras siga existiendo seguirá elaborando en cuanto haya una necesidad. En ese sentido podemos poner un ejemplo que el autor da al respecto, y estos son los templos. Es decir, hay templos porque hay monjes, no al contrario. Entonces, hay una necesidad y de esa necesidad se crea, necesidad y honestidad se crea el arte. De este modo, Sakaguchi no niega la renovación, pues en sus palabras es natural que lo viejo, lo aburrido, se renueve o se extinga. De algún modo, o así es como yo lo veo, Sakaguchi le quita una inamovilidad e inmutabilidad a la identidad japonesa, a un estado estático que se pretende mantener a costa de ciertos beneficios por una idea, si acaso, de sacralidad del antiguo, cuando lo relevante no es tanto la majestuosidad de la tradición, sino la esencia intrínseca que la envuelve. Sin esta esencia, el concepto de majestuosidad se desvanece. Este renovarse se mueve también, en este renovarse también se mueve también el alma y el yo del hombre tras la guerra. Sobre la decadencia, Sakaguchi quiere agitar la moral preestablecida. Con el fin de la guerra llega el fin del yugo a la muerte, como dice Ornedo, y esto es la legitimación de morir por la figura del emperador. Con la pérdida de la guerra, los valores preestablecidos quedan caducos. El escritor habla de la decadencia con cierta ambigüedad. En el primer ensayo hace mención a que el hombre tiene que decaer para volver a la cabal humanidad, es decir, para volver a la humanidad misma. Y en el segundo ensayo remarca que decaer es precisamente deshacer la sana moral. Como yo lo veo, tras la guerra se da por finalizado varios hechos importantes, como lo es la legitimación de la muerte por el emperador y la necesidad de un rechazo de los convencionalismos para dejar nacer al nuevo yo. Decaer, siguiendo a Donald King, es agitar a la antigua moral. Decaer es necesario precisamente porque se es humano y se está vivo. Y reconocer la debilidad y el miedo de esa decadencia es eminentemente humano.
De este modo, parece dar a relucir que esta decadencia lo que busca es un giro en el que el hombre vuelva a renacer, necesita desear naturalmente y rechazar lo que se odia, despojarse de los convencionalismos, desnudarse para recuperar humanidad y dar comienzo al yo. Sakaguchi parece mandar un mensaje de amor y vitalidad a la sociedad japonesa por el que volver a vivir tras los impactos de la guerra, y que todo lo sentido en ese periodo es legítimamente sentido y legítimamente válido. El miedo, el sentirse abrumado o fascinado precisamente por la propia condición humana. Esto en cuanto a Sakaguchi, y digamos que si por el lado de Sakaguchi se apostaba por un resurgir del yo, del ser humano a través de la decadencia por la cual deshacerse de la antigua moral, no lo es para Yukio Mishima, ¿vale? Yukio Mishima tiene este libro que es El Sol y el Acero, que es tremendamente complejo, ¿vale? Sus novelas están muy bien, pero en general muy bien con sus subcapas, pero sus ensayos son tremendamente difíciles, ¿vale? Entonces yo lo he puesto por aquí, pues si queréis echar un ojo. Y entonces, Ida nos ofrece el testamento de Mishima, titulado Geki, que significa indignación, en la que se ve de forma patente el disgusto con el que el Japón de posguerra, ve de forma patente el disgusto del Japón de posguerra, donde califica a los japoneses de vivir una vida rutinaria, convertidos en muertos vivientes. Dice, hemos visto que los japoneses de la posguerra han acogido un oportunismo de la prosperidad económica, olvidando los principios de la nación, perdiendo su espíritu nativo, perdiendo lo trivial sin corregir lo esencial, entregándose a la convivencia momentánea y a la hipocresía y dejándose llevar por el vacío espiritual. La política se ha dedicado únicamente a encubrir las contradicciones, a protegerse a sí misma, al deseo de poder y a ideales hipócritas, mientras que nosotros hemos permanecido como espectadores impotentes, mordiéndonos los dientes con fuerza, asistiendo pasivamente a la liquidación de nuestra política nacional durante los últimos 100 años, engañándonos a nosotros mismos sobre la humillación de la derrota en la guerra en lugar de afrontarla. Los propios japoneses han asaltado su propia historia y tradición. Mishima despierta en una posguerra en la que ha habido una pérdida de sentido y una pérdida del espíritu nacional. Responsabiliza al gobierno y a los políticos, pero también a los japoneses ante la mirada pasiva de la eliminación del espíritu propio de la nación, donde el valor del emperador como figura de cultura de la unidad, cultura de la unidad e ideológica ha sido arrebatada en favor de una en favor de una democratización y modernización. Mishima además argumenta que precisamente el haber convertido al emperador en un elemento constitucional y constitutivo del nuevo Estado democrático le arrebata de sus responsabilidades para las víctimas, para con las víctimas de la guerra. Susan J. Napier, en su texto Death on the Emperor, Mishima Oe and the Politics Betrayal, presenta un fragmento en el que Mishima expone la concepción que le merece el emperador. Dice así, lo que yo llamo emperador es un único ser con una doble imagen, una doble estructura. El emperador humano, es decir, los emperadores reinan continuamente, junto con, por decirlo en términos culturales, el emperador mítico-poético. El núcleo de mi pensamiento es que este emperador mítico-poético no tiene relación con la personalidad de ningún emperador vivo. Entonces, para el autor puede decirse que lo que trasciende es la idea esencial, el concepto identitario y metafísico de lo que representa el emperador y no tanto como una encarnación o una personificación. El emperador era una poderosa imagen cultural que, como dice Ida, definía como centro y autoridad simbólica de la nación japonesa, dándole a esto un sentido de unidad, propósito y de significado. Y este elemento conceptual metafísico es desgajado en la transformación e industrialización japonesas. El baluarte que amparaba el tenno, el emperador, se vino abajo con la democratización de Japón. Si bien
Tanto la filosofía de Mishima como su suicidio tiene un trasfondo tremendamente amplio, que no puedo exponer aquí. Es necesario al menos mencionar que quizá una de las motivaciones tras las que se escondía su ritual del seppuku y de la manera tan teatralizada en la que fue llevado a cabo en el edificio de las fuerzas de autodefensa ante la mirada pública de los militares fue para elevar de nuevo esa necesidad imperiosa de devolver a la identidad japonesa ese amparo de identificación simbólica y de autoridad. Mishima, en este proceso en el que ve que el país entraba en decadencia, en una carencia de manejo de la tradición identitaria, se descubre a sí mismo, además, ante una problemática de la que no es capaz de sustraerse. Esta es la dualidad entre las palabras y los músculos, entre la mente y el cuerpo, que es de lo que va básicamente todo el ensayo de El sol y el acero. El autor intenta conjugar las dos partes del sí mismo que le confieren existencia, o le confiere su ser, mejor dicho, pero el inclinarse hacia uno u otro acaba negando el contrario. Dick Buchanan y Yoshio Iwamoto hacen un fantástico estudio de este dilema que llena la cabeza de Mishima, sobre todo desde la década de los 60 hasta que se suicida. En su Yukio Mishima Dialects of Mind and Body, y en él encontramos como para el escritor las palabras que tienen como atributos la razón y el orden de la realidad no son capaces de ofrecer un verdadero consuelo ante el dolor y el sufrimiento. Las palabras se dejan al abandono del mundo. Este consuelo y la misma existencia era reafirmada en el trabajo del cuerpo. Si bien la palabra se queda tras el muro en la intimidad, el cuerpo expresa la acción. Su duro entrenamiento quería lograr alcanzar un ideal estético al mismo tiempo que dirigía sus esfuerzos en que su propio cuerpo se desarrollara hasta el punto de equipararse a su intelecto. Mishima se descubre a sí mismo en su ejercitarse, en la euforia que le producían los duros y sobre todo los dolorosos entrenamientos. Confería su existencia en el mismo dolor físico. No es un secreto, ya queda poco, lo prometo. No es un secreto que Mishima ve en la muerte un elemento estético de auténtica belleza, y más si se habla desde una muerte ritual, que el rito en sí confiere cierto esteticismo al desenlace. En esta dualidad en la que parece que hay que elegir si la pasividad e intimidad de las palabras o la pasión del cuerpo, donde no tienen al parecer cabida al mismo tiempo porque no se manifiestan a la vez, cómo integrarlas o cómo armonizarlas. Mishima intenta no solo igualar su cuerpo al desarrollo de su mente, sino que intenta en la medida de lo posible conferir el discurso en el ámbito público. El autor, esta armonización no la llega a conseguir, ya les resulta complicado. El autor da cuenta en el libro El sol y el acero, mediante las lecturas de las cartas de los kamikazes, que puede aspirarse a un lenguaje de la heroicidad, y de modo público. Mas el único momento en el que la mente y el cuerpo podrían trascender, o sea, conseguir este momento de unión, ese momento de armonización, era el preciso instante de la estocada, donde la muerte se hace presente, donde la autoobjetivación llega a sus límites y el dolor ocupa toda la conciencia, liberándose así de la propia autoconciencia. Esto es un poco enrevesado a lo mejor. De este modo, el suicidio de Mishima no solo confiere una denuncia de la pérdida de la identidad japonesa, sino que en su manifestarse en su momento más álgico de estado físico, porque luego ya entraría, antes de entrar en un declive por el tema de la edad, y en su plena intelectualidad arroja a los demás su propia autoconciencia para su libre disposición una vez efectuada la muerte voluntaria. En estas pinceladas, que espero haber dado con algún acierto, a pesar de la profunda complejidad que entrañan ambos autores y textos, se puede ver perfectamente que a lo largo de todo el periodo de posguerra, si bien Sakaguchi y la Uraija pertenecen a la inmediata posguerra,
y Mishima va elaborando su doctrina ideológica a lo largo de los años hasta su muerte en 1970, no hay un acuerdo unánime de lo que significa ni entraña la identidad ni para el yo ni para la colectividad de la nación japonesa. En sus contextos y su identificación con el mundo reside su propio sentido. Y es un debate que, por propia necesidad intrínseca del desarrollo del tiempo, la historia y los contextos, está continuamente abierto y en diálogo. Así, en lo que a estos autores se refiere, podemos identificar un abanderamiento para un cambio en las convenciones morales y quizá en una revalorización de la tradición heredada y sufrida durante la guerra, y por otro, una necesidad de volver al origen en donde una autoridad simbólica ejerza de padre unificador y que en este sentido conceptual otorga en sí mismo un sentido identitario y en el cual morir por reafirmación a la propia identidad, si puede decirse así, tiene su propio sentido. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Andrea. La verdad, me interesa. Sí. Luego te haremos preguntas. Vale. No muy complicadas. Es superable. Tenemos que bajar esto para poner ahora los siguientes ponentes que van a ser online. Si quieres quedarte ahí, Andrea, si no te puedes bajar, no. Te quedas aquí. Has sido la más valiente, todo el resto han dicho, no, me bajo, no. ¿Por qué? Voy a ver un poco, ¿qué es el Lo que ya no tomamos. Vale, estamos, ¿no? Pues entonces vamos a dar paso ya a la siguiente ponente, que es María de los Ángeles Pérez del Amo. Ella es estudiante de doctorado e investigadora en formación en la Universidad Complutense de Madrid, con beca FP1 en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica. Sus intereses de investigación incluyen la filosofía de la ciencia, la epistemología social y la teoría del conocimiento, centrándose en los nuevos retos filosóficos de las sociedades digitales como los movimientos negacionistas, los discursos de desinformación y las perspectivas de posverdad que han recuperado recientemente una especial fuerza tras la crisis epidemiológica provocada por el COVID-19. Actualmente es miembro del proyecto del CSIC Desterra, las profundidades de la desinformación de usuarios a terroristas en la sociedad digital, y al mismo tiempo está vinculada al grupo de investigación de la UCM Racionalidad, Conocimiento y Acción, y al proyecto Vulnerabilidad Cognitiva 2, Interés, Investigación y Conocimiento Asimétrico. Una de sus publicaciones más recientes se encuentra en el capítulo 5 del libro Post-Truth, a Multidisciplinary Approach, de la Cambridge Scholars Publishing, y un artículo suyo se titula Distrust, Inequality and Disinformation on the Keys to Facing the Denialist Challenge Generated by the COVID-19 Pandemic. También ha publicado la traducción al español del artículo de Naomi Oreskes, Science and Public Policy, What's Proof Got to Do With It? Y actualmente nos está hablando online porque se encuentra realizando una estancia internacional en la Universidad de Tilburg en Países Bajos. Así que nada, ya le doy paso a María de los Ángeles, cuya ponencia se llama El ser humano como sujeto vulnerable, una aproximación socioepistemológica a las realidades digitales y su relación con los problemas de la verdad y el conocimiento. Así que muchas gracias, María, o Ángeles, por venir. Gracias a vosotros. ¿Se me escucha bien? Sí, genial. Vale, gracias. Gracias también por ayudarme con el título, porque se me da regular con el título si siempre son muy largos, y por la organización y por invitarme. Voy a intentar ser un poco amena, que encima es... no sé si se me escucha bien así o si prefiero que me ponga los cascos si lo escucháis mal. Se escucha perfectamente. Sí. Vale, genial. Voy a quitar Vale, pues voy a empezar un poco a dar un bagaje
filosófico muy simple y luego ya empiezo un poco con el tema de la identidad, la comunidad y cómo lo vinculo con el tema del negacionismo. Entonces, desde el comienzo de la pandemia, lo que hemos visto es que han ido surgiendo un montón de nuevas problemáticas y en este caso lo que yo me enfoco es en el auge de los movimientos negacionistas. Estos, pues como vimos, lograron alcanzar en muchos ámbitos y lo que me gusta señalar en este sentido es cómo esos meses que estuvieron especialmente caracterizados por una suerte de sobredosis de noticias, justo lo que yo indico es cómo las noticias científicas no estaban calando en el público y esto se debía justo a que, por mucho que en el ámbito científico nosotros habíamos expuesto una imagen más realista de la ciencia, rompiendo con la idealidad cartesiana y este tipo de cuestiones, el público seguía teniendo una fe en la ciencia como si pudiera dar una suerte de respuesta última aplicable en todo contexto, sin tener en cuenta los procesos científicos reales de prueba y error, ensayos, etc. y cambios, y que al final es algo científico, es un saber humano y por ello falible, siendo los científicos igualmente seres humanos falibles y vulnerables igual que el resto. Bien, con todo ello, el problema es que en esta situación la vulnerabilidad y la situación de alguna forma desesperación hizo que las personas pues exigieran respuestas y la ciencia justa no poder dárselas, digamos que buscaron argumentos o respuestas en otros sectores que sí que le estaban ofreciendo tal vez no una solución definitiva, pero una serie de argumentos que les podían satisfacer. Para abordar un poco estas cuestiones, del bagaje filosófico que me valgo es, por un lado, el pluralismo falibilista comprometido, que se caracteriza por el rechazo de los modelos dualistas clásicos de la racionalidad y justo de lo que nos separamos es de la filosofía clásica o el modelo de racionalidad clásico, que estaría caracterizado por otorgar una preponderancia central a los rasgos teóricos de la racionalidad humana, concibiendo todo aquello que estuviera vinculado a los aspectos más prácticos como algo que debe ser excluido, tratando así de eliminar todo elemento caracterizado como subjetivo, los cuales para los más clásicos podrían entorpecer la perfecta labor metodológica del sujeto trascendental. Pero nosotros lo que entendemos es que esto no es así, incluso los procesos científicos están al final afectados por un montón de cuestiones contextuales, históricas, hasta de si te financian o no te financian, qué proyecto te financian, o de cuestiones personales ya del centro de investigación, etc. Al contrario que las características clásicas que he señalado, los nuevos modelos falibilistas lo que atienden es a esta propia vulnerabilidad y se rechaza la idea de una suerte de creencias inevitables y autosuficientes aplicables en todo momento y contexto, teóricamente capaces de fundamentar todo nuestro conocimiento. De esta forma, lo que se alude es a la inseparabilidad de la praxis y la teoría al apostar por los modelos y perspectivas dinámicas, plurales y flexibles, capaces de ofrecer un punto de partida más realista y justo de estos procesos científicos. Por otro lado, me valgo de la Soft-Rationality, que es un nuevo modelo de racionalidad desarrollado por Ángeles Jiménez Perón, que básicamente lo que consiste sería en aceptar y asumir que todo el conocimiento humano, así como las experiencias y actividades propias de nuestra especie, están en un grado considerablemente necesaria y condicionadas por las imágenes del mundo y las formas de vida que pues, al final tenemos, y estas obviamente son plurales, lo que vendría a implicar la inseparabilidad, como hemos dicho, de los individuos con respecto al contexto sociocultural en el que se desarrollan, reconociendo así la relevancia de intereses que no son estrictamente teóricos al modo clásico, incluso en el proceso de adquisición de conocimiento científico. Entramos también en la cuestión de los afectos, de las emociones, etc. Una vez que tengo un poco todo esto claro, me dispongo a situarme desde un punto de vista algo diferente a la hora de aproximarme a estos movimientos negacionistas, ya que en muchos casos, como hemos ido viendo, está profundamente vinculado con cuestiones políticas, religiosas y afectivas. En definitiva, elementos más vinculados con lo que tradicionalmente cae del lado de lo subjetivo.
En el contexto de la pandemia, con las medidas de aislamiento, las relaciones sociales virtuales de alguna forma favorecieron la conformación de estas comunidades negacionistas que ofrecían una alternativa al discurso científico, el cual, como hemos indicado más o menos, no fue capaz de satisfacer las exigencias del público al no ser capaz de estar a la altura de esa imagen ideal que socialmente sí que se mantenía. De esta forma, y al final, para vincular un poco más con las cuestiones del seminario, como incido en las cuestiones sobre las emociones e historias propias de las diferentes comunidades. Y para ello voy a realizar una aproximación de estos casos de negacionismo vinculados con graves situaciones de desigualdad. Para ello traigo a colación el texto de Jair Roth, Oshawa y Bergman, denominado Disinformation, Misinformation and Inequality Driving Mistrust in the Time of COVID, Lesson on There for AIDS Denialism, que a grandes rasgos básicamente lo que introducen son dos diferenciaciones importantes para explicar las formas de rechazo más relevantes acontecidas a lo largo de la pandemia. Por un lado, tendríamos un tipo de negacionismo vinculado únicamente con razones ideológicas u oportunistas, y en este caso, pues por ejemplo, sería la desinformación propagada por las personas que pertenecen a las altas esferas de la sociedad para preservar el poder y socavar a los grupos que ya están marginados, y al final mantener sus privilegios socioeconómicos en contraposición con los grupos que no disponen de estos tipos de privilegios. Por otro lado, encontramos un tipo de negacionismo impulsado por la desconfianza derivada de la desigualdad entre los diferentes sectores o comunidades, los cuales pues, se han vuelto especialmente vulnerables como resultado del mantenimiento de estas desigualdades estructurales históricamente perpetuadas, sumado a las nuevas situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que se han generado con la pandemia. En este sentido, podemos afirmar que existe un tipo de negacionismo producido por situaciones de desigualdad y precariedad, en contraposición con lo que podemos denominar un negacionismo privilegiado motivado por razones oportunistas, que no está vinculado con las situaciones de vulnerabilidad que exponemos y que en muchas ocasiones se beneficia de este grupo. En este sentido, atendiendo a la dificultad para argumentar o abordar este tipo de discursos, considero que el negacionismo motivado por razones de desigualdad sí que de alguna forma podemos establecer conexiones importantes y podemos comprender mucho mejor los motivos y estudiar al final las historias o las razones que estas personas pueden darnos. Y así ver un poco al final esa motivación que impulsa a las personas a apoyarse en este tipo de afirmaciones negacionistas. Localizándonos en el contexto de Estados Unidos, pues en el mismo artículo, a lo largo de los meses y años posteriores al comienzo de la pandemia, en Estados Unidos aumentó, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo, la incertidumbre sumada al miedo y en parte al rechazo también de los tratamientos y las recomendaciones médicas que serían para hacer frente a la pandemia. Pero por temas más raciales, el estudio se centra en Estados Unidos. Básicamente todo esto se hizo especialmente crítico al observar la forma en la que afectó a las diferentes comunidades racializadas del país. Así toman como base, de alguna forma, las desigualdades estructurales mantenidas a lo largo de las diferentes generaciones, y esto hace que sea particularmente difícil refutar estas posiciones negacionistas de forma persuasiva, ya que estos expertos, los científicos o incluso nosotros, si vamos a intentar argumentar con ellos, somos percibidos en multitud de ocasiones como parte de la propia conspiración. Así se hace evidente que hay una relación entre la propagación y la eficacia de la desinformación y esta profunda desconfianza resultado de la privación al final histórica de sus derechos. A lo largo de la pandemia hemos podido observar cómo las actitudes y los discursos negacionistas han ido apareciendo en todas las escalas de la sociedad, abarcando multitud de ámbitos, desde las esferas altas hasta múltiples comunidades racializadas. Con todo ello, de nuevo es importante diferenciar entre la difusión privilegiada o oportunista, generalmente pues con fines, como hemos dicho, propagandísticos, políticos, económicos, y muchas veces basados incluso en el racismo y la xenofobia, de aquella difusión o posición negacionista basada en la desconfianza intergeneracional que al final mantiene el recuerdo de un trauma en curso, de un trauma que ha sido históricamente perpetuado y que se mantiene. Esto pues ha sido generado por las elecciones a usos y opresiones reales acontecidas y heredadas a lo largo de las diferentes generaciones.
Así, pues, la desconfianza hacia los mensajes y las recomendaciones sostenidas por las autoridades sanitarias está especialmente extendida entre las diferentes poblaciones racializadas de Estados Unidos. Pero antes de definir estas consideraciones o estas actitudes negacionistas meramente como incoherentes o disparatadas, siento que se debe tener en cuenta y debemos atender al contexto en el que estas se han fraguado y mantenido. Lo dicho, estas comunidades son especialmente vulnerables si atendemos a la realidad social y económica en la que se encuentran. Por un lado, atendiendo al estado de precariedad al que se les condenó y se ha mantenido históricamente en muchas ocasiones hasta la actualidad, y por otro lado, atendiendo al constante sufrimiento generado por las experiencias y acontecimientos profundamente excluyentes y estigmatizantes por el gobierno, la justicia y las autoridades sociosanitarias. Siguiendo con esto, en este sentido, la desconfianza y las actitudes negacionistas originadas por situaciones de desigualdad y precariedad impiden en multitud de ocasiones que estas personas, colectivos, comunidades, debido a esta desconfianza generada hacia los sistemas de salud, busquen atención médica en relación con el COVID. Al mismo tiempo, impide que todas estas comunidades se adhieran a las recomendaciones y pautas de prevención emitidas por los expertos y, obviamente, por mucho que se basen en evidencias científicas, hay un discurso, hay una identidad de grupo que, por mucho que les dé razones de este tipo, vamos a llamarlas racionales, hay una fuerza emotiva y histórica para ellos que de alguna forma les hace dudar de ello. Entonces, de este modo, al conseguir los protocolos anti-COVID y las recomendaciones sostenidas, sumado a la negativa de acudir al sistema de salud, tienen menos posibilidades de recibir la vacuna, las pruebas, etc. A lo largo de la pandemia, estas poblaciones se vieron especialmente afectadas por la infección, así como por la mortalidad vinculada con esta enfermedad. Teniendo en cuenta todo lo que he ido apuntando, se hace evidente la necesidad de abordar el impacto que las desigualdades tendrían en estos casos, con el fin de comprender la forma en que las condiciones socioeconómicas son capaces de generar y mantener históricamente la desconfianza en estas comunidades. Al mismo tiempo, también para abordar la cuestión en torno al aumento del negacionismo, resulta fundamental entender la forma en la que estas experiencias de desigualdad y xenofobia afectan a la desconfianza en estos grupos, los cuales, ante el rechazo mantenido, tienen una facilidad mayor para asumir la desinformación promulgada por una suerte de discurso, creencias alternativas al discurso mainstream, ¿no?, que sería el científico. De esta forma generan como una comunidad o como un argumento alternativo a lo que pues, consideran el discurso obligatoriamente normativo canónico, desde el cual muchas veces se han sentido excluidos o incluso se les ha rechazado. Del mismo modo, en relación con la importancia de los afectos y la experiencia de pertenecer a una comunidad, barrio o población concreta, en contraposición con otras zonas o comunidades, es muy importante en el método de estudio la identidad al final que se sienta forma parte de estos grupos. En estos ámbitos más o menos cerrados, donde los individuos son miembros de un grupo específico con una serie de valores y normas propias, los expertos en múltiples ocasiones son percibidos como algo externo, algo que no es confiable. Y así, dentro del grupo se valora como algo extraño, ajeno y de lo que no nos podemos fiar respecto a la población de la que pertenece. Así, sigo con la pertenencia al grupo. Esta pertenencia aporta al individuo un importante aumento en lo referente a su seguridad y su autoestima, a sentirse al final en sintonía con sus iguales. Estos beneficios psicológicos lo que impulsan es el mantenimiento justo de esa comunidad y la pertenencia a ese grupo, al final conformado, ¿no? Esto, regulado justo a otras de las formas más comunes de promover esta integración social y el estatus del grupo, sería generar una distinción positiva respecto al mismo. Que esto es otorgar atributos negativos a los otros grupos mientras que reforzamos los positivos propios. ¿Qué sucede con esto? Pues justo los grupos o individuos externos son percibidos siempre como una amenaza, como aquellos que al tener un estatus superior han denigrado históricamente a estas comunidades. Este contraste generado da como resultado el aumento de las dinámicas y discursos propios, así como un aumento de rechazo a cualquier mensaje emitido desde cualquier organismo que el grupo considera externo. De esta forma, las personas que pertenecen a este tipo
tipo de grupos, ya sean grupos negacionistas o grupos que de alguna forma se han devaluado por la sociedad, tienden a reforzar la distinción positiva a la que hacíamos referencia previamente a través del aumento del rechazo de los elementos externos, desconfiando de aquello que puede ser percibido como una amenaza o que puede desintegrar o desestabilizar este grupo. En este sentido, los expertos intelectuales son percibidos como pertenecientes a este grupo favorable o privilegiado, lo que genera disgusto y resentimiento con este tipo de comunidades, entre comillas, con desventajas. Por lo tanto, es menos probable que la información comunicada por tales expertos sea seguida o tomada en serio por estas personas, al contrario que los mensajes o emisores que propugnen sentimientos antiintelectuales, los cuales no son populares en este tipo de comunidades. Para no dar mucho más la turra, ya hago conclusiones generales, haciendo un poco alusión a lo que hemos ido diciendo y a las posibles aplicaciones prácticas. Lo que más o menos también estoy trabajando en mi tesis es abordar el impacto de las desigualdades y el efecto que esta puede tener en los diferentes contextos, las cuales en múltiples ocasiones van a ser la clave para mejorar la situación general de las personas y con ello el punto de vista y la capacidad que vamos a tener para aumentar con ellos. Así se hace evidente la necesidad de hacer llegar a todos los sectores de la población los mensajes que se emiten desde el ámbito científico de manera eficaz, precisa y accesible, lo cual es verdaderamente necesario, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la importancia de los afectos y las emociones y entender que por mucho que estemos dando datos racionales, muchas veces no es el papel de la razón lo que está en juego, sino las emociones o la historia personal de cada uno de los grupos o personas. También, obviamente, las cuestiones políticas, sociales, económicas, etc. Todo ello yo creo que se puede conjugar bastante bien con el tema del pluralismo falibilista comprometido y la soft-rationality, porque justo lo que hace es romper con esa dicotomía racional, subjetivo o corporal, mente-cuerpo y la diferencia radical que había desde Descartes. Pero yo creo que con este tipo de nueva racionalidad pues, se puede comprender bastante bien y se puede entender el ámbito científico de una forma nueva. Y debemos abordar la situación en la que se encuentran las personas, como digo, ya comprometidas y posicionadas, tratando de analizar las dificultades a las que deben hacer frente y a través de las diferentes señaladas, investigar la forma de llegar hasta ellas para poder conectar y partir de alguna forma de un punto común que nos permita tal vez pues, entendernos atendiendo a la realidad social en la que están y en la que les ha tocado vivir. Y eso sería todo. Genial, pues muchas gracias. Pues entonces abrimos turno de preguntas. Si queréis preguntarle algo, tanto a Andrea como a María de los Ángeles, este dónde. Pues yo no sé si se me oye online. Sí, se oye. Vale, yo tenía como una primera pregunta de concepto porque creo que no le he oído bien, que es el concepto ese que tomas. ¿Cómo te gusta que te llame? María de los Ángeles? No sé cómo dirigirme a ti. Ángeles está. Ángeles está. Sí. Vale, pues el concepto que has dicho de Perona, el rationality, no sé qué, no me he quedado con él. Si lo puedes o escribirlo en el chat o volverlo a repetir, te lo agradecería, porque me ha interesado mucho, pero como que no me he quedado con el concepto para poder buscarlo. Sí, es la soft-rationality, lo voy a escribir por aquí también. En español sería como racionalidad débil o flexible. Vale. Y justo lo que es, pues eso, romper con los límites de la racionalidad clásica para poderlo adaptar un poco a la realidad social. Ok. Muchas gracias. Nada. Yo preguntas no tengo, la verdad, porque las dos lo que de siempre no fueron tan claras, pero quería decirle a Andrea Sí. que me llamó mucho la atención, o sea, al final lo del suicidio, como ese ponerlo en paralelo con la búsqueda de la identidad y que al final le lleve a... O sea, que me ha gustado mucho, que le lleve a... También la concepción del que la mente y el cuerpo solo se unen en el momento de la muerte. Sí, a ver, en Mishima, bueno, es que es un tema este señor. Claro. Maravilloso, todo se ha dicho, pero es tremendamente difícil para mí al menos
me va a llevar un largo trabajo. Pero además de eso, o sea, él ve una estética muy potente en el concepto de la muerte. Él tiene un libro que está, ahora mismo no me acuerdo, tendría que haberlo traído. Es un ensayo también que habla sobre pues, el samurái moderno, ¿no? Digámoslo así, y todo el tema de la honorabilidad, todo el tema de la ritualidad, de la disciplina y demás, que está muy ligado al tema también de la muerte. O sea, él tiene una fascinación con la estética de morirse, que está muy ligada también precisamente pues bueno, a la identificación de sí mismo con respecto a la intelectualidad y también el cuerpo. Él llega a este concepto del cuerpo, entre comillas, tarde, para lo que le hubiese gustado. Él es un niño enfermizo, entre comillas, y siempre se ha movido mucho pues, a través de los textos. Él es escritor en un primer momento, desde un principio, pero por ejemplo, cuando se tiene que alistar y lo llaman a filas, está enfermo y lo desechan. O sea, no sé si es que estaba resfriado o algo así, no me acuerdo. Y eso para él es un golpe, porque él quería estar ahí, dándolo todo porque se identificaba. Aún así, el conflicto entra cuando empieza a darse cuenta. Él además era arduo lector, fervoroso de Nietzsche. Entonces, todo el tema de la tragedia, lo apolíneo, lo dionisiaco, el tema del ideal estético en cuanto a lo corporal, de la fuerza, de lo que implica pues bueno, un cuerpo musculoso que le permita entrar en acción. Pero es que no solo depende, no solo es ya él como individuo, sino como la colectividad, digamos, de este ideal de cuerpo, por decirlo de alguna manera. A lo mejor me estoy marcando un triple, no te digo yo que no. De hecho, a lo que voy es que el grupo le confiere una estabilidad identitaria muy superior que la individualidad. De hecho, cuando se presentó en el edificio de las puertas de autodefensa, no fue solo. Y además, de hecho, él creo que creó una especie de ejército, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, para proteger al emperador. Entonces, él, digamos, dentro del grupo, de lo que era el concepto de unidad grupal, yo creo que se sentía más cómodo por el sentido de una identidad común que de la propia identidad individual. De todas maneras, dentro de un par de años digo otra cosa, porque ya digo que los textos que he leído de él y sobre él, es que en sí mismo los propios trabajos son también difíciles. Vale, me parece. Entonces, en esas estoy. No te deprimas. Cuidado con deprimirte por el camino. Buah, es que de hecho mi tesis va relacionada en general todo, con el tema del dolor y la muerte. O sea que esto ya está hecho. O sea, ya de perdido hasta el río. Pero sí que hay otros autores que definen, o sea, el tema de Mishima también, perdón, que me desvío mucho, es que se le puede abordar desde muchas maneras. Por ejemplo, en Confesiones de una máscara, que digamos que es la obra más conocida, también se puede hablar de la identidad en cuanto tú te vas construyendo, o la sociedad te construye en función, tú te vas enmascarando para establecerte o encorsetarte en una sociedad. Entonces tú cuando estás, digamos, la pureza está en la infancia, pero ya la sociedad, tus padres te dicen lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, cómo te tienes que comportar, no te tienes que comportar, qué es bueno, qué es malo, por ejemplo, qué orientación sexual es lo aceptable y qué no, y que lo que no, pues te lo queda para tu casa.
pero eso en general se da, yo creo que en todas las sociedades, eso por un lado, y por otro, a nivel de Japón también tienes, o sea, a nivel japonés también tienes otro ejemplo que es de la pura hija, que es Dasai, que no tiene nada que ver, pero que sí también muestra ese enmascaramiento de yo me pongo una máscara porque es que si no, no sé cómo relacionarme. Y ahí... Yo lo veo muy psicótico. ¿Lo es? Te lo juro. O sea, es tremendamente psicótico. Normal, no trauma. Pero hay otros que están, que tienen una visión mucho más humana dentro de lo terrible, digámoslo así, y es Kenzaburo E, que a pesar de todo, de digamos las tremendas, no sé, leches que te da la vida, ¿vale? Siempre hay un atisbo de, oye, estoy cayendo en lo más... Y de hecho sus personajes tienen que caer en lo más hondo de su ser para decir, vale, pues ahora vamos a salir. Y dentro de la propia... aborda el humanismo grotesco a través de la filosofía y la literatura medieval francesa. A todo esto, en general, toda esta rama, toda esta corriente de posguerra estaban muy familiarizados con la filosofía y literatura, principalmente francesa. ¿Vale? Bien. Claro. Luego también tienes ahí pues, también algo de alemana y algo de rusa, pero hay muchos que directamente tiraban a la filosofía y literatura francesa. Entonces, en el caso de Oe, basa mucho a través de la concepción del humanismo grotesco de Rabelais. Yo no sé si sabéis quién es, un señor muy majo. Entonces, y cómo muchas veces, a lo mejor a nivel social o a nivel incluso autoimpuesto, nos renegamos de cosas que no son tan bonitas de nuestro ser, pero que son propiamente humanas. Entonces, que tú sientas envidia o que sientas asco o que sientas, yo qué sé, horror, es tan legítimo, es un sentimiento y una emoción tan válida como que estés feliz. Sí, claro. Entonces, las obras de Oe, a mí es que me encanta ese señor, la verdad, yo os lo recomiendo mucho. Sí que eso, que bajan hasta el fondo y se dan cuenta de su propio horror, es decir, pero lo aceptan, y en este aceptar dicen, bueno, pues vamos a ver cómo construimos para seguir adelante. Y de hecho, de los 3 autores que, digamos, se focaliza en mi tesis, es el único que no se suicida. Ah, mira, está bien. Entonces, ¿por qué ante situaciones horribles, tanto a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel social, a nivel histórico, pues unos deciden tomar unas decisiones respecto a su vida un poco, porque o bien, o sea, tomadas conscientemente, hay gente todavía, o sea, hasta ahí 3 intentos y al cuarto lo consiguió, o sea que apuntaban maneras. Unos van por en esa dirección y otros, a pesar del horror, siguen teniendo un halo humanista, un halo esperanzador. Entonces, es cuanto menos curioso. Sí. Desde el territorio psicoanalítico se dice la insondable decisión del ser. O te metes en el delirio o te vas a la mierda. O sea, en este caso que se va a la mierda hasta que sobrevive, pero sufriendo, supongo. Si fuera así. Pero es que... O sea, el otro con la identidad, yo por lo que veo, o sea, no se debe hacer nunca coger un autor como un caso, pero por lo que cuentas de la máscara, de la identidad, del cuerpo que le faltaba, porque buscaba un cuerpo, no se valía a sí mismo, suena que, claro, o sea, su propio delirio parecía la búsqueda de la identidad, y como sabemos es una ficción. En mi humilde opinión, que no he leído a este señor. Pero por ya que estamos aquí, pues mira, vamos a locura. No sé qué te parece. No, me parece, o sea, es una buena perspectiva. Pero Mishima, o sea, en general sufrió mucho también. Claro, sí. O sea, quiero decir, lo que pasa es que él, yo creo que en ese... Ha habido un pasaje un fragmento que comentaba que era un poco lioso porque sí, el tema de la autoobjetividad y la autoconsciencia y la conciencia. Vale.
ahí yo lo que veo es él, en cuanto al cuerpo, se autoobjetiva, pero en la conciencia, digamos que tienes dos, ¿vale? La conciencia en sí y la autoconciencia de ti. Entonces tú cuando percibes el dolor, tú eres consciente, pero dejas de pensar en ti como sujeto, digámoslo así, ¿vale? Entonces ahí es como veo yo que en este momento de morirse te das cuenta de, hostia, me está dando un algo, ¿sabes? Me quedo aquí, pero no eres tuya. Sí, eso es la hostia. Entonces, yo creo que él, o sea, tarde o temprano iba a caer, y él era consciente y cuando cayó, pues mira, pues no sé si lo hizo de mil amores, pero cuando el tema luego deja el tema de la autoconciencia al resto, es con lo que yo he hecho, con este, digamos, acto, a ver qué hacéis vosotros. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Una cosa igual. Claro. Quiero decir, no se ha vuelto a erigir el emperador como un ser divino ni nada, que además el tema del terno es también para otro capítulo. Fue muy interesante. Yo quería decir una cosa también, bueno, luego también tengo una pregunta para Ángeles, pero ya que estamos con esto, es que yo todo esto también me ha hecho pensar en un libro que leímos en el máster que se llama El poder de lo cookie, de Simon May, en el que hablan sobre cómo lo kawaii tuvo como una influencia muy fuerte en la reconstrucción de como la identidad japonesa de posguerra, porque con esto que tú has hablado de la desmilitarización y tal, como que para dejar de parecer como agresivos o como un potencial enemigo, como que se construyó toda esta idea de lo kawaii, entonces como que, o sea, en el libro habla, es que es muy curioso porque es también como todo lo de la máscara un poco que estabas diciendo tú, que es como por ejemplo los Pokémon, que son como super cookies, pero luego son como armas de guerra, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, no sé si tú has trabajado algo relacionado con lo kawaii, pero me ha recordado como a toda esa cuestión. No, porque no. Es demasiado bonito para lo que yo trato. Ya. Es como toda la contraparte. Sí, pero puede ser, o sea, al final necesitaban, o sea, si Japón después de la guerra se convirtió en una potencia económica es por algo. Tenía que reinventarse a nivel de imagen exterior y de políticas exteriores. Entonces, no sé cómo será el tema de lo kawaii, pero aquí pues chicos, hace lo que puede para conseguir medios. Eso me parecía. ¿Te puedo hacer una última pregunta sobre el tema del suicidio? Porque tengo luego una pregunta para Ángeles y digo, por hilar un poco, es que a mí una cosa que me ha llamado la atención al respecto de lo que has comentado es que el ritual del seppuku en teoría no se puede llevar a cabo solo, porque es terrible. Tienes que ir siempre acompañado, ¿no? Sí. Es el hacerte el corte y que otra persona te degolle para que la muerte no sea tan. Y a mí eso con lo que comentabas, ¿no? Como de, no sé si llamarlo plenitud o encuentro o como, es que no sé cuál es la palabra adecuada porque no es como mi tema, pero sí que me llama mucho la atención en ese tema de identidad y como de encuentro estético con la muerte, que esa muerte no la pueda llevar a cabo solo. No sé si es muy poético o muy simbólico, pero no sé si has pensado algo sobre ello o Pues igual es una vaina. Es un buen punto y que me lo voy a apuntar. Para ti. Pero sí que es verdad que él no fue solo al edificio de las fuerzas de autodefensa, y de hecho aparte de él se murió, o sea, se suicidó otro. Y obvio pues tuvo ayuda, de hecho claro. Creo que, es que no me acuerdo el nombre, pero quien le cortó la cabeza, el pobrecito mío lo pasó muy mal. Claro. Pero es que tienes menuda imagen, también te digo, por más que tú, o sea, no voy a decir que no es de recibo, pero por más que tú tengas una convicción, de ahí a llevarla a cabo y verlo, pues te puedes quedar un poco cuajado, claro. Sí, porque no sé, yo a lo mejor en Occidente sí que, o sea, a lo mejor es muy gore, perdón, pero como que sí que recuerdo episodios de suicidio asistido y como de realmente ver ese encuentro con la muerte de una manera menos
trágica, ¿no? Incluso como de una asistencia, ¿no? Estoy pensando en muerte asistida, pero claro, eso lo vemos porque el seppuku también tiene que ver mucho con la cuestión de la honorabilidad, ¿no? Entonces son como condiciones de la muerte infligida muy dispares. Pero sí que creo que en general en el Occidente hay como una visión del suicidio muy en soledad, muy como de llevada al extremo, ¿no? Como también una cuestión de honorabilidad, pero más en soledad. Y pensar en eso desde la muerte colectiva, no sé, como que me... Lo que pasa es que, o sea, al final, como decía, Mishima bebe de una tradición samurái muy fuerte, Claro. pero los japoneses a día de hoy, a no ser que estén metidos en alguna secta muy rara, ¿vale? No se dan suicidios colectivos, se suicidan solos, porque además ahí lo que prima es el grupo antes que el individuo. Entonces, antes de dar problemas a mi alrededor, de que me vean suicidarme o lo que sea, que bueno, también se suicidan, se tiran al tren, entonces pues bueno. Pero, oye, me suicido en silencio y no lo sabe nadie hasta que, pues bueno, o que haya visto que ha desaparecido, que mi cuerpo lo encuentre en vez de a saber dónde, o que empiece a oler. De hecho, hay un bosque o un parque, creo que es un bosque, donde van precisamente a ello. Que de hecho me parece que un youtuber así un poco ido de la olla o sea, me pareció de súper mal gusto y de una falta de respeto total. Le detuvieron, ¿no? Sí, o lo criticaron mucho. ¿Cómo era? Sí. No Puede sé. ser. O sea, eso existe, pero no sé. Pero que fue como a grabar. Sí, no sé si de hecho había, esto ya me lo estoy inventando, porque no me acuerdo, y hace muchos años de esto, pero que no sé si incluso vi un cuerpo o algo. Pero que no lo sé, que a lo mejor esto es puro morbo. Pero vaya, que al final ellos se recluyen en sus movidas y no y si se tienen que suicidar, se suicidan solos. Y de hecho yo creo que uno de los problemas que tienen es la falta, digamos, esto es simplificar muchísimo, pero que digamos a nivel psicológico yo creo que no poder expresar a nivel, porque tienen el tema y el fondo, que digamos que es una parte de lo que tú puedes compartir a nivel personal y en tu intimidad y lo que tú puedes expresar a nivel social en la medida de que no rompas la armonía. Entonces, a nivel psicológico eso es duro. Entonces, no sé hasta qué punto nos puede sorprender o no las tasas de suicidio. Más el trabajar hasta caer en la extenuación también. Bueno. No sé si tenías otra pregunta por ahí. Para Ángeles, sí, era un poco... a ver, es que reconozco la cabeza porque venimos de esto y me he bloqueado. Era un poco en el... por llamarlo de alguna manera, como no sé si es caso de estudio, pero como dentro de la presentación, como llevándolo más al contexto estadounidense, en la pandemia. O sea, te quería preguntar un poco más de cara a ¿por qué? Porque has hablado del contexto racial, como que entiendo que era muy propicio hablar de la problemática que tú quieres abordar, pero por ejemplo, a mí me resonaba mucho con el caso aquí en España pues, de diversas manifestaciones anti-mascarillas, anti-vacunas, que lo piensas con retrospectiva y dices, bueno, no fue para tanto, pero luego lo revisitas y dices, sí que hubo aquí bastante problema con ello. Entonces, un poco saber, pues, si es en la medida de lo posible, un poco los criterios que te han llevado a escoger más el caso estadounidense, no sé si porque hay más documentación ahí, no lo sé. Y también un poco si partiendo de ese caso tú lo podrías trasladar a, pues no sé si, no solo en el ámbito científico, sino a nivel en general. Creo que es una problemática que tiene que ver mucho con en general las noticias falsas y el contexto así de posverdad que se habla mucho últimamente, entonces pues un poco eso, si podéis indagar un poco más en la cuestión. Sí, gracias por tu pregunta. Utilicé el contexto de Estados Unidos para no meter demasiada bibliografía y era como el que los autores del artículo se centraban, pero en mi investigación sí que analizamos varios porque en España, más que
hay cuestiones raciales, por ejemplo, Usera, yo utilizo varios que son conocidos, y Usera en mi barrio, entonces fue uno de los que tenía una tasa de COVID más alta y la gente no se vacunaba. Y eso estaba también ligado no solo por el simple hecho de posicionarse políticamente, sino porque las personas de alguna forma preferían arriesgarse a cogerlo y seguir trabajando muchas veces con contratos irregulares, etcétera, etcétera, en vez de ponerse la vacuna o obligarse a estar en casa los días que te pone mal la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, al final está ligado también con muchas otras cuestiones y sí creo que se puede exportar, pero también en España hay mucha fuerza, digamos, que las diferencias o la experiencia de racialización o de desigualdad social estadounidense creo que es muy diferente a lo que se vive en Europa, o al menos en España. Pero sí que lo que hay más fuerza tal vez en el tema de este tipo de desinformación es las cámaras de eco y todas estas cuestiones que se forman en las redes sociales y la vinculación política, religiosa, ideológica, etcétera, creo que es lo que más juega un papel mucho más importante en muchos casos en España. Obviamente lo otro también, pero siento que en Estados Unidos hay una tasa de desigualdad y de este tipo de experiencias estigmatizantes muchísimo más alta. Aquí también la tenemos, pero no hay comparación. Y bueno, lo utilicé simplemente para no meter más bibliografía y que queda un poco más ajustadito pues el caso que utilizan los autores. Pero vaya, sí que estoy en proceso de hacer como un poco collage organizado de todo lo que voy tocando. Pero sí, gracias. A ti. Vale, yo también quería decir una cosa sobre esta cosa de la cuestión racial, que yo no tenía ni idea y me parece muy interesante. Porque claro, o sea, por lo que he entendido es así como que los grupos racializados como que llevan como toda la vida sintiendo que se les deja de lado y que hay como que el mundo va contra ellos, por así decirlo, y entonces pues también sentían que esto era como parte de una conspiración en la que no querían participar. Y entonces, o sea, mi pregunta era más como que en mi cabeza la imagen del antivacunas, así como más, por lo menos el más ruidoso, era más una persona tipo Trump, por así decirlo, ¿no? Como un blanco americano estereotípico, ¿no? Y eso, y también me ha sorprendido lo del caso de Usera aquí en Madrid, porque tampoco lo sabía. Y también en Madrid, o sea, en España, mi imagen de los antivacunas era más, pues es una persona más como de, pues conservadora, pero pues eso, de raza blanca y tal. Entonces no sé si esta idea de mi cabeza era más porque estos grupos son los más ruidosos y quizá pues como que a las comunidades pues racializadas en Estados Unidos o la comunidad china aquí no se les oye tanto por lo que sea.